sea, la vida te manda así y de repente te da esto, y luego de repente te dice, no, es que siempre no, te lo, te lo voy a cambiar, ¿no? Y te da la girada. Mira, te voy a compartir una frase que a mí me marcó y creo que me hizo un clic, ¿no? Que dice, si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Radical Podcast, el espacio en donde tenemos gente ordinaria con historias extraordinarias. Y el día de hoy no es para menos. Hoy tenemos una invitadaza por acá, está con nosotros aquí en el estudio de Radical Podcast, nuestra amiga Vianet Campaña, a quien le agradezco que esté por acá. Vianet, muchísimas gracias por poder venir. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Y ahora sí que gracias por la oportunidad, ¿no? de poder estar aquí el día de hoy. No, al contrario, a ti, Vianet. El día de hoy vamos a platicar de un tema que, increíble, estamos en el año todavía 2023 y es increíble que en estos tiempos tengamos, ¿no?, que seguir socializando, educando, entendiendo y comprendiendo el tema de la discapacidad. Así es. Por lo mismo, Vianet, quisiera que para las personas que nos escuchan a través de Spotify, pudieras platicarles cuál es tu discapacidad. Ok, mi nombre es Vianet Campaña. Tengo una discapacidad motriz en ambos brazos. Tal cual como un nombre no existe así como tal, solamente a lo largo de los años de mi vida se han manejado así como una discapacidad motriz en ambos brazos, ¿no? O una malformación congénita, ¿no? Nací así, con esta condición. Nací en el año de 1990, entonces, digo, estamos hablando en un año donde la discapacidad no se hablaba, donde la discapacidad no se prevenía, ¿no? O sea, no era de que a la mamá se le decía, oye, ¿sabes qué? Tu niño viene con discapacidad, ¿no? En ese tiempo los ultrasonidos no eran, pues, como muy frecuentes, o sea, muy rara vez se daban y se daban como que en meses ya muy avanzados, ¿no? Sí. Del embarazo. Entonces nazco así, con esta condición, y es lo que he tenido toda mi vida, ¿no? Vianet, platícame un poquito cómo eras de chiquita, cuando eras, ahora sí que cuando eras una chamaquita, porque te ves tremenda, ¿eh? Como que eras canela pura. Platícanos cómo fuiste en la escuela y cómo fue, sobre todo esto, nos ven y nos escuchan chicos, ¿no?, y chicas. Entonces, si atraviesan por una situación complicada, ¿no? Sabemos que en nuestro país nos falta muchísima todavía cultura. ¿Cómo fue tu estancia o tu paso por la primaria, por ejemplo? Para mí la primaria sí fue bastante durísima, Sí. ¿no? Fue, como lo mencioné, pues yo nací así, con esta condición, ¿no? Y creo que varios de los chicos que tienen discapacidad, siempre los he escuchado y yo no sabía que tenía una condición de discapacidad hasta que yo entré a la escuela. Qué fuerte. En el sistema educativo se nos inculca mucho, se nos marca mucho tú estás chaparro, tú estás gordo, tú tienes las manos chiquitas, tú estás narizón, o sea, se marca muy El marcado. negrito, Sí. el güerito, ¿no? Ajá, y pues sí, dices, o sea, son niños, no tienen todavía esa conciencia, ¿no? Pero sí es muy duro, ¿no? Yo, por ejemplo, entré al kinder y en el kinder fue un bullying tremendo, ¿no? Pero pues el kinder no es como que una escuela que tú digas, tengo que ir todos los días, ¿no? Entonces Sí. me salvaba muchas veces de que cuando yo no me sentía bien para ir a recibir todas estas burlas, sí me decían, bueno, quédate en casa, ¿no? Hoy no te llevo, hoy para que estés mejor o lo que sea, ¿no? Y ya en primaria sí el bullying fue bastante duro, burlas de mis compañeros, muchas situaciones que sí te marcan de por vida, ¿no? Sí. Pero a mí me ayudó una situación muchísimo que yo, en el año que yo nací, pues, bueno, de hecho todavía, ¿no? No hay un hospital o médicos preparados para esta condición, ¿no? Ujú. Entonces, toda mi atención médica fue en Estados Unidos. Ok. Fue en Schreiner Hospital. Entonces, a mí tener esos médicos fue la base de todo, porque es un hospital tan humano, tan cálido, que desde el guardia de seguridad que te recibe está capacitado para verte como ser humano
y no como una persona con discapacidad o como el discapacitado, como la rara o el, ¿no? Te reciben como de campeón, campeona, princesa, príncipe, te saludan por tu nombre, es de cómo estás y ya vienes con tu médico, tu revisión, ahorita te pasamos. O sea, un hospital súper humano que hizo Te la gran formaron, ¿no? diferencia. Ajá, te ayudaron. Sí, bastante. sí. O sea, por ejemplo, hay médicos en Shriners que tienen discapacidad. Okay. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, a mi médico que se encargaba de hacer las prótesis, él tenía una discapacidad. Él tenía, creo que él no tenía una pierna, no sé si no mal recuerdo. Y él tenía una prótesis y él era el que se encargaba de hacer las prótesis para los pacientes. Mi médico pediatra era, si no mal recuerdo, era un japonés o chino, algo así, pero era súper humano, o sea, te atienden de la manera más humana posible, o sea, hace toda la diferencia. Entendemos y es importante mencionarlo, Vianet, porque si lo traspolamos o lo ubicamos, ¿no? Desafortunadamente a nuestro contexto, pues nos falta mucho en ese sentido. Bastante, sobre todo en el área médica, ¿no? En el área médica que digo, o sea, sí lo entiendo porque igual también sí estudié medicina y sí llevé clases de medicina, entonces sí se ve como, sí te inculcan mucho de no te involucres con el paciente, no hay que mezclar sentimientos, es un paciente, tiene estas condiciones, va, lo atiendes, y ya, ¿no? Se acabó. Y se acabó, ¿no? Pero sí es muy, muy duro, ¿no? Porque a veces sí no te atienden con esa calidez pues, y con esa calidad humana que les hace falta en esa parte. Primaria complicada entonces, ¿no? Sí, complicada, pero también muy bonita, porque me refugié mucho en el estudio. Como yo casi no tenía amigos, por lo mismo de mi condición de que nadie se quería juntar conmigo, de que se burlaban, etcétera, yo empecé a refugiar en los libros y empecé a leer y me empecé a meter en un mundo como más, no fantástico, pero sí como de que ya no existían esas burlas, ya no había las manos chiquitas, ya no había el, ay, eres el rara o la monstruo o la tira una rex o situaciones así, ¿no? Adjetivos calificativos muy, muy, muy fuertes. Entonces empecé a leer y me empezó a gustar el estudio. Y empecé a ser esta niña curiosa de la escuela, de prepararme más, de estudiar más. Me iba a la biblioteca y pues ahora sí que tuve la fortuna de que me dejaban ahí pasar horas en la biblioteca, entonces me absorbí todos los libros. Después ahí los videos de cómo eran los planetas y entonces empecé a indagar este mundo de la escuela y fue lo que a mí me salvó. Ok. ¿En dónde estudiaste? En la escuela Petronila. ¿Aquí? Sí, aquí. En Ensenada, vaya, aquí en Ensenada, en Baja California. Mi mamá, yo tuve la oportunidad de hacer mis estudios en Estados Unidos, pero mi mamá no quiso que después perdiera años por las diferencias. La diferencia escolar que hay entre Estados Unidos y México. Entonces mi mamá dijo, no, pues, ¿sabes qué? Te traigo a México para que hagas tus estudios y ya después, dado caso en alguna situación que tengas que quedarte por siempre en México, no estés batallando o sufres después, ¿no? Entonces sí, todos mis estudios han sido en México. Porque aparte hablas perfecto el inglés, ¿no? Es dentro de los idiomas que dominas, el inglés es... Sí, pero fíjate que es bien curioso porque el inglés de niña no me gustaba. ¿Cómo crees? Sí. ¿Cómo fue entonces? Ahora sí que lo tuve que aprender porque tenía que aprenderlo, ¿no? Pero no me gustaba. No me gustaba. Y me decían, tienes que aprender inglés porque después va a ser el idioma base y que no sé qué. Y sí lo sabía, y sí, pues me comunicaba con los médicos y cosas así, pero no me gustaba. No te gustaba. No me gustaba. Y más porque me querían meter a clases y era como que, yo no quiero, yo quiero mejor otras clases. Oye, pues bueno, vamos avanzando entonces ya la primaria, como nos platicas. ¿Qué sucede en tu etapa? Híjole, en las etapas de todas las más complicadas porque estás entonces en la pre y en la adolescencia, ¿no? Ya en la secundaria. ¿La cursaste aquí en México? Sí, también. Soy egresada de la técnica número 20. Eres nigromante. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué tal? Ahí, ¿Cómo te fue?
igual, ¿no? Es un bullying constante, pero ya no tanto. Okay. O sea, ya, bueno, y de hecho me faltó mencionar que en la primaria yo empecé a dibujar y a pintar. Porque eres artista, además. Ajá. Sí, empecé desde los 6 años a dedicarme a esto del arte. Entonces, con el aprendizaje de la escuela y el arte, eso fue lo que yo siempre lo he dicho, el arte a mí me salvó. Okay. Me salvó de depresión, de encasillarme yo misma de una persona con connotación mala, ¿sabes? Ajá. Entonces, sí, yo llegaba llorando de la escuela y así, pero siempre decía, bueno, si puedo hacer arte, puedo hacer algo con mi vida, ¿no? ¿Qué te decían en casa, Vianet? Digo, para hermanos, papás, ¿no? El hecho de ver a su hija, pues, lastimada, ¿no? De lo que le sucedió en la escuela, va a ser como de mucho coraje, si me permites la palabra, ¿no? ¿Qué te decían en casa? Fíjate, bueno, yo crecí con papás separados, Okay. vengo de papás separados, Ajá. entonces, pues ahora sí que como todo padres tienen sus heridas emocionales y pues papá siempre su manera de ahora sí que tratar de afrontar toda esta situación fue alejarse un poco, ¿no? Ok. Y mi mamá pues no le queda de otra más que pues hacerse cargo, ¿no? Apechugar, como decimos aquí, Ajá, ¿no? ¿no? Y pero sí fue una mamá por lo mismo que ella no quería que yo después sufriera o así, nunca me trataba con lástima, al contrario, siempre me trata de ser muy fuerte, pero a veces, pues cuando eres una niña no lo entiendes, ¿no? No. Nunca, mi mamá no fue la mamá cariñosa, la mamá de que Ok. abrazaba, la mamá que te hacía cariños o te daba palabras de afirmación, ¿no? O sea, sí crecí con una mamá bastante dura, bastante em, rígida en su forma de educar, pero ahora que yo ya soy adulta y sobre todo que ya estudié lo que estudié, puedo entender que era su manera de decir, te preparo para la vida, ¿no? Totalmente. Hablemos de cosas divertidas, porque me llama mucho la atención que te encanta el deporte, digo, y me llama la atención porque habemos unos que no hacemos absolutamente nada, la verdad, más de dos aquí, no practicamos nada. Y tú te encanta el deporte. ¿Cuál es tu Sí. deporte favorito? Mi deporte Sí. favorito, híjole, son varios. A ver, el top 3. Em, bueno, principal el surf, porque es a lo que me dedico. Surf. De, ¿Aquí? ¿No te da miedo? Está fría el agua. No inventes, Vianet. Claro que no. No, no pasa nada. No pasa nada. Mira, ya que estás allá adentro, se te olvida lo congelada que está el agua. Aunque le echen hielos todos los días en las Eso dice que le echan mañanas. hielos, ¿no? Ajá, todas las mañanas. Ok, surfeas. Ajá. Padre. Me gusta el básquet Ok. y me gusta el béisbol. También. Ajá. ¿Y le vas a algún equipo en especial de base, por ejemplo? De base le voy a los Dodgers. A los güey. Sí, sí, sí. ¿Y de básquet? Y de básquet le voy a los Lakers. A los Lakers. Eres muy de California. Eres así, chica californiana, pero. Pues es donde crecí. Pues sí, ahí creciste. te identificas con ellos, Sí, ¿no? claro que sí. Con los californianos. Ahora platícanos un poquito tu desarrollo en el arte. Nos decías ahorita que fue un refugio, una parte importante, ¿no? Para poder sobrellevar todas estas actitudes que te encontrabas en la escuela, ¿no? Desafortunadamente con algunos otros niños, niñas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te expresas? Híjole, a mí me encanta lo que es en la parte del surrealismo y el abstractismo, porque te da libertad de hacer lo que tú quieras, Sí. ¿no? O sea, creo que ahí el límite, ahora sí como dice la frase, ¿no? El límite es tu imaginación. ¿Quién es tu pintor todo favorito? Que puedas ver una pintura de él o de ella y puedas verla todo el tiempo. Creo que, pues, ¿No? no ¿Varios? tengo ¿No? así, no Sí, tengo sí, como ¿verdad? uno en específico, la verdad, no, o sea, Picasso, Ok. Van Gogh, o sea, todo eso yo creo que
expresaron muy bien lo que era el arte y sobre todo el dolor y lo que estaban pasando, ¿no? Sí, ¿verdad? Y se ve, o sea, hay imágenes bien fuertes de ellos, ¿no? Que pueden Sí, sobre interpretar. todo que esas áreas del arte te dan, como te menciono, la amplitud de llegar, ahora sí que a donde Ah, tú quieras llegar, ¿no? sí, totalmente. Además, escribes. Sí, claro. Además, escribes. Sí. ¿Qué te gusta escribir? Generalmente poemas. Ok. Soy muy de poemas, de ahora sí que de lo que hay en el alma. He escrito poemas, he escrito historietas, en relatos como tipo novela. Ok. Sí, sí, sí. Así que lo que me salga en el momento, a veces puede ser algo triste, algo puede ser de amor, desamor, de soledad, de cómo el ser humano se siente. Tú Sí, lo así sacas. que me siento, agarro la pluma, el cuaderno y lo que salga. Qué padre. Yo creo que definitivamente los jóvenes, ¿no? Tú empezaste desde bien joven, acercándote tanto al arte como a la escritura, bien dices, al Sí. conocimiento como tal. Es algo, no sé si coincides conmigo, Vianet, que los jóvenes, los chicos han venido como dejando a un lado, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es una, ahora sí que tristeza, ¿no? Porque es lo que te salva realmente. O sea, yo creo que esa es podría ser la base de cualquier ser humano y no estar sufriendo tanto por a veces tantas cosas que dices, bro, ¿por qué te ahogas en un vaso de agua? A ver, voy a hacerte una pregunta ahorita un poquito como trick question. ¿El libro hace a la escuela Ajá. o no? Un poquito con lo que está sucediendo, es decir, los libros. Ah, ok, ya ¿Hacen te a la entendí. escuela, hacen a la educación o no necesariamente? No ¿Verdad necesariamente. que no? No, es también mucho desde tu casa, qué educación tengas, qué preconceptos te inculquen a ti como niño, ahora sí, ¿no? Si te dan la libertad de explorar, de ser, de crecer, de tener conocimiento, o o te limitan a lo que los papás tienen ya una idea preconcebida, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando salió Las sombras de Grey, me acuerdo. O sea, yo ya me había aventado toda la trilogía, ¿no? Y cuando salió la película y yo de que, oye, ¿puedo ir a ver la película? Y mi mamá de que, pues sí, ya te aventaste todos los libros. O sea, no creo que en la película salga algo que ya no tú te imaginaste. O sea, pues ya. Totalmente, O sea, Vianet. si ya sale todo, Oye, si ya. y fuiste a ver la película y dijiste, ay, qué fresas, está, ¿no? Estaba Sí, más. así como que yo, Ajá. ay, pero eso no era del libro. Y yo, no, pero como que así no era. Y como que así no me lo imaginaba. Entonces, sí, Totalmente sí, de sí. acuerdo contigo. Vianet Campaña, estamos platicando contigo. Ahorita vamos a tocar el tema del activismo social que también desarrollas en diferentes áreas para que pues nos platiques y sobre todo para que inspires. Yo creo que, insisto, estas historias que estamos contando aquí en Radical sirven mucho para eso, como para inspirar y para motivar. Entonces, yo creo que tú pudieras ayudarnos bastante, ayudar a toda la familia Radical que nos ve y que nos escucha, Claro. para que se animen y nos activemos, porque necesitamos todos dejar nuestro granito de arena en este planeta, ¿no? Y podemos hacerlo desde las diferentes áreas. Entonces, ahorita nos platicas de eso, ¿te parece? Claro. Por aquí tengo un dato que a mí me llamó poderosamente la atención. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020 en México, hay 6.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad, o sea, el No sé. 4.9% de la población. De ellas, el 53% son mujeres y el 47% son hombres. Estamos platicando el día de hoy aquí en Radical Podcast con Vianet Campaña. Pues ya escuchamos, surfista, artista plástico, escritora, psicóloga de carrera, Sí. es activista social y ahorita vamos a entrar ahí en el tema del activismo social y muchas otras cosas. Vianet, eres literalmente como la caja de Pandora, ¿no? Va saliendo así cosas y cosas, y cosas maravillosas de Muchas ahí. gracias. Oye, padrísimo. Pues mira, con estos datos ya nos venías tú platicando un poquito la desafortunada historia que tienen no solo tú, ¿no? Los chicos, chicas que tienen una discapacidad y que
pues hay que ir a la escuela, hay que ir al mercado, hay que ir y nuestro país, nos duela o no, seguimos todavía señalando, burlando, Sí, ¿no? Y obviamente, pues no generando las condiciones, además, para que las personas con discapacidad puedan también tener los accesos que necesitan, ¿no? así Pues es. bueno, ya después nos enojamos más duro. Vianet, pero platícanos un poquito, Vianet, de esto que vienes haciendo también en las diferentes áreas, ¿no? Tras cámaras. Nos platicabas que trabajaste en el Hospital General. Ujú. ¿En qué área? Platícanos esa experiencia que está buenísima. Estuve en el área de estimulación temprana con encargada del doctor Salvador Cabrera, que hace poco desafortunadamente acaba de fallecer, pero un gran médico, la verdad. Y él se encargaba también específicamente de atender malformaciones congénitas Ok. o síndromes en recién nacidos, desde síndrome de Down, alguna malformación, meningocele, algún otro tipo de malformación, él la atendía. Él le gustaba todo eso de hecho, él llevaba un censo de cuántos niños nacían con alguna discapacidad, cuál era la condición, por qué se daba. Muchas veces eran familias de que pues la mamá tenía 50 y el papá tenía 20 años, ¿no? Ok. Entonces se decía, ok, viene por la edad. Y él llevaba un censo y todo un estudio muy, muy, muy padre y al que le aprendí, híjole, bastante. ¿Cómo te entrenó? Sí, está bien dicho esto, ¿no? ¿Cómo te enseñó, mejor dicho, ¿no? En esta área, además de estimulación temprana, que definitivamente pues es una parte bien importante del hospital, en donde tienes contacto con bebitos, ¿no? Y reciben precisamente esto que es tan importante como la estimulación temprana. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo te fue con el doctor? Híjole, como te menciono, de un aprendizaje enriquecedor bastante, ¿no? Él era de que me decía, ok, vamos a recibir a tal paciente, ¿no? Va a entrar la mamá y va a entrar con el niño, ¿no? Y yo, ok, perfecto, ¿no? Entonces ya me ponía la bata y esto y lo otro, ¿no? Y cerraba la puerta y era como de que, bueno, señora, le presento aquí a mi médico y, y ella la va a atender. Y yo así de, no, doctor, espérese, no, todavía no. Y decía, no, sí, y ya pasaba yo, no, entonces, ok, entonces vamos a este procedimiento, lo vamos a pesar y así. ¿No? Y luego el doctor era como que, oye, pero ¿por qué no se pesa así? Oye, doctora, pero ¿por qué no se hace esto o otro, no? Y así de que, no, doctor, no me haga esas preguntas. O a veces le decía como de que, es esto, ¿no? Y me decía, ¿me está preguntando o me está informando de cómo se hace el proceso? Y yo, no, pues, no, es que recuerdo que es así. Y la verdad que ahora sí que te avienta el ruedo y te dé la confianza, ¿no? No cualquier, sobre todo no cualquier médico. No. No cualquier médico te da esa apertura de aprender y de aprender de esa manera, ¿no? Así que de darte esa confianza. ¿Qué te dejó el haber colaborado, pues, además de aprendido específicamente en esa área de estimulación temprana? Personalmente, ¿qué te dejó? Personalmente, entender mi discapacidad propia. Mi discapacidad propia, porque mucho se maneja en cuando nace un bebé con discapacidad, de quién es la culpa, ¿A poco? ¿no? O sea, inclusive en pleno 2023 se sigue Ujú. manejando eso de quién fue la culpa, ¿no? De quién proviene el que el niño haya nacido con una discapacidad, de la mamá, del papá, dónde está el gen, quién de las familias tiene discapacidad o en qué familiar hay esta condición que nació así el bebé, Sí. ¿no? Y muchas de las veces es, no, simplemente cuestiones de la vida, así llegó el bebé y pues nace con una discapacidad, ¿no? Entonces, creo que es entender mi propia discapacidad y de ahí, pues el que hay una infinidad de discapacidad, Ujú. de que no soy la única con discapacidad y que se puede hacer mucho, ¿no? Que le falta al país de México muchísimo, ¿no? Muchísimo para atender a las personas con discapacidad. Qué interesante, ¿no? Lo que uno puede a veces encontrar en lugares que no se imagina en cuanto al crecimiento personal. Así es. Vianet, activista, ¿dónde has participado? Platícanos, digo, sabemos que eres parte fundamental de Pluma Joven. Digo, por favor, para los que no conocen a Pluma Joven, por ahí búsquenlo en sus redes, búsquenlos en Google, porque son unos chavos, bueno,
Sí, está bien, sí. Son unos chavos todavía, ¿no? Porque conocemos a varios integrantes de esta asociación. Sí, sí, por favor, dinos chavos. Tú sí, Vianet, pero bueno, hay dos que tres por ahí caballeros que ya no están tan chavos. No, la verdad que son unos jóvenes, primero como bien optimistas, porque pues se fueron como en un área que le urge promoción, le urge difusión, todo esto que estaban haciendo ustedes, que tiene que ver con el conocimiento, la lectura, sobre todo las letras, vaya, ¿no? Sí. Y Pluma Joven, ¿cómo te fue ahí? Una experiencia también muy padre, la verdad. Es mucho, bueno, en ese tiempo que nosotros estábamos, era mucho de tocar puertas, ¿no? De llegar desde con el presidente, el gobernador, aquí el diputado tal, y estarnos esperando ahí hasta que nos atendiera, repartir volantes por las calles de nuestros eventos, ya sean escuelas, de los librofest, la feria del libro, los intercambios. O sea, fue una experiencia muy padre y la verdad que siempre buscábamos eso, ¿no? Que la juventud se acercara más ahora sí que a la plataforma de libros y no tanto a las plataformas digitales, ¿no? Que teníamos nuestra revista virtual, no la manejábamos como físico, pero siempre buscábamos que la juventud se acercara más ahora sí que a esto, ¿no? Totalmente, digo, lo platicábamos, está urgida y necesita la juventud, sobre todo, ¿no? Los niños y los jóvenes, acercarse, insisto, al conocimiento, a la lectura, sobre todo, pues que de ahí obviamente obtendrán el conocimiento, pues para que nuestro país pueda realmente tener un cambio radical. ¿Estás de acuerdo? Sobre todo que también en ese tiempo tratábamos de hacer ver que a los adultos o ahora sí que a las personas con cargo político, que a la juventud no nos viera como el desperdicio, ¿no? O sea, a los jóvenes que solamente son jóvenes rebeldes y no hacen nada de su vida, ¿no? Sino de hacer ese cambio ahora sí en la sociedad, en nuestra sociedad y decir, hey, somos jóvenes, pero también somos jóvenes que queremos un cambio en nuestra ciudad, que queremos un cambio en los demás jóvenes. Sobre todo soy un joven que está dispuesto a hacer algo, ¿no? Que no solamente soy rebelde. Sí soy rebelde porque soy joven, soy adolescente, soy todavía en este rollo de chavo, pero con un enfoque, ¿no? Totalmente. Y yo creo que se les aplaude. Estoy seguro que todos los que pudimos de alguna manera ver, ir, estar ahí de repente. Sí, eran festivales muy padrísimos. Deberían de repetirlos por ahí, ¿no? Porque estaba muy padre. Y bueno, sirve bastante. Esto es en cuanto al tema letras, ¿no? Pero participas y has participado también en otras organizaciones. ¿Qué más has hecho, Vianet? Platícanos. He participado en escuelas, a veces en pláticas precisamente lo que es discapacidad, el tema de bullying. Okay. En temas también con jóvenes. Creo que hay, verás, no me recuerdo si hay un psicólogo, bueno, está un gremio de psicólogos que maneja un campamento para adolescentes. Okay. Ahí también he participado. He participado pues UABC también me invitó a una plática referente a esto, derechos humanos, discapacidad, cómo es estudiar, ahora sí que con una discapacidad y ver cómo eran los maestros, ¿no? Con algún alumno con discapacidad, ¿no? También he participado ahora sí que creo que con la policía que dio por ahí también un taller de ciudadanía segura, algo así. Okay. También con chicos en adicción que se encuentran en centros de rehabilitación. También he trabajado conjunto con ellos. Una gran experiencia y aprendizaje. Gracias por tener tanto tiempo, las ganas, el entusiasmo, el empuje. Por favor, Benet, te quiero pedir, ahorita que hablabas precisamente del tema del bullying, ¿no? Hemos visto cada vez, desafortunadamente, noticias tan tristes en nuestra ciudad, en el estado, en el país, en donde chicos optan por quitarse la vida, ¿no? Seguramente porque han tenido algunas situaciones que tienen que ver con el abuso escolar. Por favor, claro, un mensaje que puedas tú dejarle a los chicos
que en este momento están sufriendo a lo mejor algún tipo de abuso? Mira, te voy a compartir una frase que a mí me marcó y creo que me hizo un clic, ¿no? Que dice, si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Eso para mí me ayuda muchísimo en mi día a día, porque precisamente es eso, ¿no? La vida te cambia el guión. O sea, la vida te manda así y de repente te da esto, y luego de repente te dice, no, es que siempre no, te lo voy a cambiar, ¿no? Y te da la girada. Entonces, corrígele los acentos, para mí refiere a ok, estoy aquí hoy por hoy, a pesar de que tú me diste la voltereta, yo voy con agallas y con voluntad y con disciplina para venga lo que venga, pues a enfrentarlo y seguir adelante, ¿no? Sobre todo siempre salir adelante. Es que me gustó esa frase, Vianet, me gustó bastante. Oye, y platícanos, ¿qué sigue para ti? ¿Cuál es tu siguiente reto, tu siguiente sueño? ¿Qué sigue? ¿Qué vas a hacer? Mi siguiente reto, lo que estoy haciendo, es, me encuentro actualmente estudiando doblaje de voz. ¿Cómo crees? Sí. Entonces es un gran reto, sobre todo porque yo nunca me imaginaba en esa área. O sea, era un juego de niña que yo hacía desde chiquita, ¿no? En mitad la voz de Piolín, Bugs Bunny, todos ellos. De hecho, recuerdo muy de mi infancia. Nos quedábamos los primos en una sola casa, ¿no? A dormir lo que eran fines de semana. Y en las mañanitas nos levantábamos todos así que a ver las caricaturas y competíamos entre todos para ver quién hacía las voces y a quién le salía mejor y así. Entonces, un juego de niños, o sea, un juego de niños que era para mí de niña, hoy se está convirtiendo en algo que puedo llegar a hacer y que estoy disfrutando, o sea, muchísimo, ¿no? Sobre todo porque yo nunca me imaginé que tú llegara a poder tener la voz para ello, pero la verdad que lo estoy disfrutando, lo estoy aprendiendo, estoy ahora sí que viendo a ver qué sale, ¿no? Mucho éxito. Muchas gracias. Definitivamente es un arte maravilloso el tema de la voz. Entonces, te va a ir muy bien, Vianet. Como en todo lo que haces, además. Como en todo lo que haces. Vianet, ¿por qué no nos compartas, por favor, tus redes sociales para que las personas estén al pendiente? Si así lo decides, a lo mejor Instagram, por si vas próximamente también a dar algún tipo de plática, que puedan estar enterados, o también si subes contenidos en tus redes, que puedan seguir, ¿no? Aprovechar. Sí, en mi Insta estoy como tal cual, Vianet Campaña. Vianet Campaña. Ajá, Vianet. Ahorita lo vamos a colocar por acá para que no haya ningún problema. Ahí lo buscan entonces a Vianet Campaña en Instagram. Nosotros te queremos agradecer mucho, Vianet. Muchas gracias. Uno, porque nos sigues, porque nos ves. Dos, porque te animaste a venir para acá. Muchísimas gracias. De verdad. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Recuerden seguirnos Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Threads, Spotify. Gracias. Y en Spotify, bien importante que en Spotify por favor califiquen los episodios y compartan para que el algoritmo ahí eche la mano. Muchísimas gracias, Vianet. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo soy Luis Lobo y esto es Radical Podcast. Radical Podcast.